Buenas tardes, muchas gracias Lourdes por tus palabras y por la invitación a participar, a inaugurar este ciclo. Y como se acaba de decir, pues efectivamente estamos en el año del centenario del libro que da título a la exposición en la que nos encontramos. Fervor de Buenos Aires fue el primer libro que publicó Borges, era un libro de juventud, un libro del cual renegó él de alguna manera, porque de su juventud renegó bastante. El ultraísmo, que se ha mencionado como un tema que yo he trabajado bastante, pues el ultraísmo, si tú tecleas la palabra ultraísmo en Internet, lo primero que te va a salir es el nombre de Borges. O sea, el ultraísmo se recuerda porque Borges fue ultraísta un tiempo. Sin embargo, él ya cuando escribe Fervor está diciendo adiós a ese movimiento que lo aprendió en España, que lo trasplantó al Nuevo Mundo y que luego él se empeñó en borrarlo, digamos, un poco de su historia. Y de hecho, ese libro, Fervor de Buenos Aires, mucha gente no lo ha leído en la versión del 23, sino que lo ha leído en versiones luego retocadas, muy retocadas por Borges. Hasta hace muy poco tiempo no se había vuelto a reeditar el Fervor tal como salió en el año 23. Se había editado un Fervor retocado por Borges en los 40. Bien, mi conferencia quiere retratar a este singular Horacio Coppola, que yo descubrí sin saber quién era primero. Después, lo contaré enseguida, tuve la fortuna de poder conocerle y después pues resultó que pude organizar su primera exposición en Europa, la exposición que permitió que volviera a estar, digamos, en el candelero. Esta historia para mí empieza un año, algo así como 1990 y pocos. Yo había estado en Buenos Aires por vez primera en el 90. En ese viaje no había conocido a Coppola, pero había visto a María Kodama, la viuda ya entonces de Borges, a la cual ya conocía. Había conocido a Bioy Casares, que fue el hombre más cercano a Borges, aquel que fue su confidente, su colaborador en muchas empresas, y había conocido a Nora Borges, su hermana, que enseguida enseñaré la primera edición del libro, que llevaba una ilustración de ella en cubierta. Fue, por lo tanto, un viaje muy borgiano. Me quedé absolutamente fascinado por esa metrópolis austral, que es una ciudad que, en fin, merece no un viaje, sino muchos, porque es casi inabarcable, es extensísima, se prolonga en la Pampa. Es una ciudad que intentas acercarte a ella con ojos europeos y entonces empieza a decir esto se parece a Madrid, esto se parece a Barcelona, esto se parece a París, esto se parece a Milán, esto se parece a Nueva York, hasta que ya llegas a un momento en que dices ya me voy a olvidar de a qué se parece y vamos a ver qué es y de qué manera se configura una ciudad de aluvión europeo, una ciudad que, en fin, está la célebre frase de que los argentinos de dónde vienen, bajan de los barcos, los argentinos vienen de los barcos. Pero el caso es que es una ciudad con multitud de idiomas, con multitud de razas, multitud de religiones, con mucha política, con políticas complicadas de entender. Para entender Buenos Aires hay que entender un enigma que es el peronismo, que es de izquierdas, de derechas y de centro, de lo que sea. O sea, que es un enigma argentino más. Es una ciudad que te atrapa y es una ciudad que yo cuando la visité no sabía, digamos, que tenía ya a su fotógrafo, que tenía a un gran fotógrafo. Y el caso es que un par de años después de volver por primera vez de Buenos Aires, pues me instalan una librería de viejo enfrente de mi casa en Madrid, que es una librería que por desgracia ya no existe. Eran unos peruanos que tenían una librería en otro sitio de Madrid, se vinieron enfrente de mi casa. Y lo primero que les compré, porque tenían mucho libro hispanoamericano, fue un libro, Buenos Aires, 1936, la cubierta enseguida la enseñaré, no era nada llamativa, pero luego dentro me quedé absolutamente patidifuso, porque me dije, realmente Buenos Aires tiene el fotógrafo que se merecía, he descubierto un fotógrafo que es sensacional, que es como el Man Ray. También empecé un poco lo mismo, que en Buenos Aires vas buscando si es Barcelona, si es Madrid, si es Milán o si es París, pues también aquí empecé a decir, este fotógrafo parece como un poco el Man Ray de Buenos Aires o el Brassai de Buenos Aires. Empecé a hacerlo comparaciones y luego empecé a decir, no, es el que fue capaz de decir, de expresar su ciudad. Su nombre, luego me enteré, era italiano, o sea, italiano de nacimiento, de familia italiana, pero nacido ya en Buenos Aires, pero con raíces italianas. Una gran parte de los argentinos tienen raíces italianas, otros tienen raíces gallegas, otros tienen raíces catalanas, otros tienen raíces
polacas o alemanas, pero en su caso son italianas. Pero entonces yo me quedé fascinado por este señor, que yo no sabía nada de él, pero dije, este realmente es un grande, este libro del 36 es una maravilla. Bueno, fui poco a poco enterándome más de quién era, y el caso es que en el año 95 yo iba bastante, yo entonces era crítico freelance y escribía pues, para ABC, y muchas veces iba a ver exposiciones al IBAM. Todavía había un tren de noche, ya no lo hay, a Valencia, y me cogía el tren, pasaba un día en Valencia y luego me traía la crónica. Y el caso es que dije, me entero de que va a haber una exposición de Grete Stern en el IBAM. Digo, hombre, esta es mi ocasión. Por lo menos yo ya sabía que él había estado casado un tiempo, no habían estado casados mucho tiempo, había estado casado con esta fotógrafa, que está también aquí en el Thyssen, que era alemana. A ella no lo llegué a conocer, pero... Entonces, bueno, el caso es que, digo, voy a ir a ver la exposición de Grete Stern, y así también me enteraré un poco más de Coppola, pero en cualquier caso voy a ver la exposición de Stern. Entre medias, resulta que me nombran director del IBAM, es decir, que yo ya no voy al IBAM como visitante, sino que estoy al frente de ese museo, y entonces me toca, incluso, este es el catálogo de la exposición que se hace, que ya me tocó buscar el maquetista, bueno, el maquetista era el que había allí, pero en fin, ya le di mis instrucciones, fue un catálogo muy bonito, con esa tapa en una especie de cartoné, con ese moaré azul, y este catálogo se ha vuelto totalmente inencontrable, es muy buscado, porque fue también la primera exposición que se hizo de ella. Entonces, esta exposición la había programado mi predecesor, y la había comisariado el conservador de fotografía entonces del IBAM, que era José Vicente Monzó, que es un fotógrafo él mismo, que había tenido la visión de programar esto. Entonces yo en esta exposición no me apunté ninguna medalla, simplemente dije, estoy encantado de haberle heredado. Y vino, Grete Stern no vino, estaba ya bastante enferma, pero vino su hija Silvia Coppola, que era hija de ambos. Y le dije, Silvia, estoy encantado de haber heredado esta exposición, la hemos cuidado todo lo que hemos podido, pero ahora te invito a venir el año que viene, vuelves aquí, pero con tu papá. Con tu papá. Entonces, efectivamente, un año después, esto era en el 95, pues en el 96 tuvimos el Buenos Aires de Horacio Coppola. Un catálogo con comisario también José Vicente Monzó. En este caso, yo ya tenía otro viaje a Buenos Aires para otro tema y lo hice coincidir con el viaje del comisario y fuimos a ver a Horacio Coppola en su casa cerca de la Torre de los Ingleses, cerca de la Costanera, cerca del Gran Río de la Plata, una casa poblada de libros increíblemente, poblada de fotografías, un personaje que ya tenía sus años, tenía ya cerca de 90, pero estaba muy en forma y nos dejó revolver todo aquello. Mi comisario se quedó más días, yo solamente hice una visita, pero el comisario se quedó trabajando, y hay que decir que muchas de las fotos que tenéis aquí en la exposición son fotos que no se habían tirado en tiempos. O sea, hoy en día existe una tendencia por parte de gente, claro, que sabe manejar ese material, que decir que de repente, en ese caso él vivía todavía, con lo cual se podía pactar, pero decirle, mire usted tiró esta foto, pero aquí al lado hay una que nos parece que merece la pena. Sobre esto hay muchas teorías. O sea, por ejemplo, Cartier-Bresson, que yo le llegué a conocer también en su día, el gran Cartier-Bresson. Un comisario también en el IBAM quiso tirar unas fotos que había, no quiso tirar, quiso exponer unos contactos que él había encontrado en México, de su viaje a México de Cartier-Bresson, y Cartier me mandó una carta muy amable, pero muy seca, diciendo, mire, yo he decidido cuáles son las fotos que valen. Y Cartier-Bresson nos dijo, usted me dice qué fotos quiere, y yo no quiero que se pongan además fotos antiguas, sino que quiero mandar una copia de ahora. Hoy en día eso, no, como sabe bien Lourdes y cualquier museógrafo, hoy valoramos mucho el vintage, la foto tal cual, de época, con las sales de plata, todo. Sin embargo, pues eso, Cartier era una generación que no, que era muy práctico y que no iba por ahí. El caso es que, en el caso de Coppola, por ejemplo, una fotografía que está aquí en la exposición, que es un coche avanzando en la noche por la calle Corrientes, que es fantástica, con los faros y los neones, movida, una foto muy movida, pues esa foto fue Monzó el que la vio, digamos, que dijo aquí hay, y es hoy considerada una de las obras maestras del fotógrafo. Es decir, que yo creo que si se hace con cuidado y sabiendo que se hace, claro, no sacando desechos de tinta, no sacando fotos malas ni marginales, sino yendo realmente a cosas que han quedado, porque los fotógrafos tiran mucho más de lo que pueden tener tiempo muchas veces de tirar. Esta imagen mismo es una foto preciosa, es un hombre leyendo el periódico, debe ser La Nación, que es el ABC de allí, digamos,
en la calle, en la Avenida de Mayo, que es una de las calles principales, además que pega con la zona que llaman allí la City, porque todas las ciudades latinoamericanas tienen su City. Les gusta mucho presumir de tener su Wall Street, ¿no? Lo hay en Sao Paulo, lo hay en Buenos Aires y lo hay hasta en Valparaíso, hay un Wall Street. Y por ahí está, y esa foto es muy Buenos Aires en ese sentido. A la exposición le pusimos el título El Buenos Aires de Horacio Coppola. Él fotografió muchas otras cosas, Alemania, Francia, Londres, Italia, pero realmente lo que nos interesaba era el cronista, el peatón de Buenos Aires, el peatón de Buenos Aires. Hay escritores que ellos mismos han presumido de ser el peatón de su ciudad. Es un título de un francés, Léopold Facre, Le Piéton de Paris. Coppola tuvo un maestro en ese peatonismo, en ese deambular, y fue Borges, precisamente. Empezó a pasear con Borges en el año 27 y estuvo décadas. Borges era un paseante notorio, era alguien que todos los que pasearon con él se quedaron realmente impresionados por su capacidad de ir interpretando la ciudad a medida que caminaba por ella. Hay muchos testimonios al respecto. Aquí está Coppola, más o menos es un poco antes de cuando yo lo conocí, unos 13 años antes o 12 años antes. Aquí está con su segunda mujer, Raquel Palomeque. Era una mujer encantadora, él también, él era un tipo de una energía prodigiosa, ella era muy dulce, muy agradable. Tenía la biblioteca de su hermano, que era un hombre que había leído muchísima literatura española, tenía una gran cultura literaria y era pianista. Aquí está con la cámara de Coppola. Apareció, por lo tanto, la pareja, vino a Valencia, nos dejó a todos impresionados la vitalidad que tenía, nos explicó muchísimas fotos, en fin, hicimos recorridos con las muestras sensacionales. Nunca más volvió a Europa, que había vivido en Europa, se había conocido con su anterior mujer, con Grete, se habían conocido en Berlín, ¿no? Y nos dejó totalmente impresionados. Yo pensé que a lo mejor nunca más lo volvería a ver, sin embargo, unos años después, cuando él ya tenía 99, solo 99, llegó a los 106, pues fui a verle una semana entera, estuve trabajando con él en su casa, allí cerca de la Costanera, trabajando en un libro. Tengo una foto de esa época que pongo, porque es simpática, estamos allí, él ahí detrás tiene como un cartel de una vidriera francesa, está desayunando, yo le estoy enseñando unos negativos, ¿no? Esa casa me la dejó revolver, yo ya había estado en el viaje anterior, había podido manejar cosas increíbles. Yo le hablaba, por ejemplo, de Rodchenko, y él me decía, no sé quién es, y tenía un libro de Rodchenko en la estantería. Cosas así, le pillaba un poco en algún renuncio así, ¿no? Me dejó revolver cosas, encontré el ejemplar de Fervor de Buenos Aires, este libro, el que da título a la exposición de hoy, dedicado con su letra de hormiga por Borges, y tenía otros libros de Borges dedicados, uno de ellos que luego veremos que él ilustró, y tenía las revistas de Borges, Proa, Martín Fierro, en fin, todo ese prodigioso mundo de la literatura de la época de Borges en Buenos Aires, que fue una época gloriosa en la cual los escritores eran a la vez, como lo fue Coppola, muy enraizados en su realidad argentina y porteña, pero también muy abiertos a los 4 horizontes, a los 4 puntos cardinales. Sabían muchísimo de todos ellos, de literatura francesa, alemana, italiana, española, por supuesto, y vivían, digamos, en un intento de que esa ciudad tan periférica estuviera a la hora, digamos, de lo internacional, y que a la vez fueran capaces de expresar su propio mundo. Y ese es el significado de un libro que fue Fervor de Buenos Aires. No es su programa teórico, pero es una realidad que un poeta como Borges, que ha aprendido modernidad en Europa, en Ginebra primero, como su hermana también aprende grabado moderno en Ginebra, y luego en Madrid, con Cansinos Asens, con el ultraísmo recién nacido, pues eso lo trasplanta a Buenos Aires. Lo que pasa es que Borges es mucho más que eso, y entonces, claro, después, poco tiempo después, se olvida del ultraísmo. No se olvida de Cansinos. Cansinos siempre será un faro para él. El caso es que es una generación prodigiosa en la cual él, Ricardo Guiraldes, que escribe una obra maestra, Don Segundo Sombra, que es la novela de La Pampa, maravillosa, Leopoldo Marechal, que escribe la novela de la generación, las caminatas de Borges y sus amigos por Buenos Aires y por el arrabal porteño, de noche, perdidos por casi La Pampa ya, ¿no? Y muchos otros, una serie de poetas que todos los poetas cantan el barrio, cantan la esquinita, cantan los cafés, cantan el tango, cantan el puerto, la boca, todo eso.
Todo es muy porteño, pero está trascendido por un espíritu moderno y pronto habrá grandes revistas allá, como Sur, de Victoria Ocampo, que luego la enseñaré, que conecten la realidad argentina con la realidad europea, norteamericana y latinoamericana. Buenos Aires es realmente la capital cultural de Latinoamérica y luego va a ser una de las capitales culturales del exilio español. Y el mundo editorial y el mundo del diseño, que también hablará de eso Horacio, el mundo editorial y del diseño va a tener el añadido, el plus de los exiliados españoles. Gonzalo Losada y Martínez y López Yausás y una serie de editores que editarán, le darán un enorme impulso al libro argentino, que además será un libro que se publicarán muchas cosas que en España no se podían publicar y vendrán muchas de esas cosas a España. Los importadores las traerán, ¿no? El caso es que, bueno, Fervor de Buenos Aires. El libro está ilustrado, la cubierta, por Nora Borges, que yo ya os decía, la conocí también, pasé una mañana maravillosa con ella, que la transcribí esa entrevista. Aquí está fotografiada por otra gran fotógrafa que vivió en Buenos Aires en la Segunda Guerra Mundial, Giselle Freund, la fotógrafa de los escritores, hizo este precioso retrato de ella. Ella estuvo casada con Guillermo de Torre, que es un personaje que vamos a encontrarnos en la vida también de Horacio Coppola. Aquí Guillermo de Torre era un español, madrileño, había sido el líder del ultraísmo y se convirtió en el cuñado de Borges. No se llevó demasiado nunca bien con Borges, Borges lo encontraba demasiado teórico, Borges reseñó los primeros libros de su cuñado, pero siempre era con una cierta ironía, y llegado el momento le preguntaban, ¿usted qué tal se lleva con su cuñado? Tenían fama de llevarse a matar, pero decía, no, nos llevamos muy bien, yo soy ciego y él es sordo, nos llevamos maravillosamente. Bien, esta es la fotografía con la que empieza, digamos, la historia de las caminatas, de alguna manera, de Coppola. Esta foto la ve Borges, fruto de uno de los paseos que han dado juntos, y Borges, ante esta foto, dice, esto es Buenos Aires. Es verdad, es un Buenos Aires y es sobre todo el Buenos Aires de Borges. Vais a ver otras fotos que también son Buenos Aires y que probablemente sea un Buenos Aires que a Borges le gustaba menos. Pero este Buenos Aires es el de Borges. ¿Por qué? La acera medio rota, el árbol, las ramas del árbol reflejándose en el charco sobre los adoquines y luego esa casita de una o dos plantas baja, con unas balaustradas, con unos tiestos de cemento para unas flores imaginarias. Todo esto está en la poesía y está, de hecho, también está aquí. Es esto mismo que ahí lo dibuja Nora y lo canta en sus poemas Jorge Luis. Entonces esta foto para Borges es la síntesis y es muy bonito, y entonces Coppola decide titularla así. La foto así se quedó titulada. Sin embargo, vais a ver muchas otras fotos que es un Buenos Aires que a Borges probablemente le gustara menos. De hecho, yo me pregunto, pero aunque me consta que eran amigos, que lo fueron sobre todo en esos años 20, estaba todo lo material en esos años, que con el tiempo no persistió esa amistad, o al menos no persistió con tanta intensidad, porque probablemente a Borges le debía parecer un testigo, digamos, de una transformación de la ciudad en una ciudad que ya le gustaba menos. Yo creo que Borges siempre vivía un poco como en un pasado, como una ensoñación, y entonces un Buenos Aires que se quiere parecer más que a París, ya a Nueva York, ya le gusta menos. Borges aquí no está retratado por Coppola, que no conozco un retrato de Coppola. Coppola retrató a bastantes escritores, pero a Borges, que yo sepa, no. Sin embargo, sí lo retrata Grete Stern. Este es un retrato de Grete Stern del 51, es un Borges ya maduro, ha pasado ya bastante tiempo desde esas caminatas, y esta foto se la compré a unos argentinos que tienen hoy en día un centro de arte moderno en Madrid, entonces estaban en Argentina, les compré esta foto para la colección del Reina Sofía. Bien, Coppola empieza a hacer fotos en los años 20, empieza más o menos de 24 a 25. Tiene a un hermano como guía, su hermano Armando. Apenas conozco fotos más allá de estas dos y poco más. Él, o sea, Horacio, estas fotos estaban en su colección, es una pulpería en la provincia de Entre Ríos, es una foto costumbrista, más o menos cerca de 1910. ¿Veis? Esto es el trabajo de Armando. Esta otra es de un patio con una glicina y esta ya se acerca bastante a cosas
¿Qué hizo después Horacio o qué hizo Goethe? Concretamente, Goethe fotografió muchos patios de los que están por la zona de San Telmo en Buenos Aires, en el barrio sur de Buenos Aires. El caso de esta foto a mí me gusta ya bastante y entiendo que a Horacio también le tiene que gustar la anterior. Yo creo que es otra cosa, ¿no? Es una cosa muy gaucha, en fin, otra cosa. Armando, además, era farmacéutico y era pintor. Veis aquí una exposición con un catálogo muy moderno. Es lo único que conozco de su pintura. No conozco su pintura, conozco este catálogo y este dibujo geométrico del otro lado, digamos, de este folleto de una exposición de él en los años 50. Bien, Horacio empieza a fotografiar 27-28, es por donde empieza, tiene 21 años, su hermano le ha dado los consejos técnicos y esta es una de las primeras fotos que es un autorretrato, que tiene ya algo como de futurista, ¿no? Bastante futurista, experimental. Es una imagen que a mí me recuerda cosas de la fotografía futurista italiana. Hay el hermano del dramaturgo y escenógrafo, sobre todo Bragaglia, pues hacía fotografías un poco de este tipo. Es un rostro sintetizado en la penumbra. Luego fotografía lo que tiene más cerca. Él, en la casa familiar, pues va a hacer unas fotografías bastante objetivas, pero a la vez con un cierto misterio, con un cierto fluid, con un juego de sombras, como esta escalera. Esta fotografía que está en la exposición Mundo Propio, esta fotografía le ha servido a un amigo común que teníamos Coppola y yo, Facundo de Zubiría, acaba de tener una exposición en Mafre, en Madrid. Facundo hace un par de años hizo una magnífica exposición sobre la fotografía argentina del siglo XX, donde además de Coppola y Goethe estaban bastantes otros nombres muy importantes. Hoy no he querido poner ninguna otra imagen para no mezclar, para que nadie se crea que todo es de Coppola. Entonces, todo es de Coppola, excepto la que he puesto antes de Giselle Freund y un par que ahora señalaré, pero la obra de creación, digamos, que enseño aquí, es toda de Coppola. Bueno, pues Facundo de Zubiría, la exposición que hizo en el Malva, un gran museo de Buenos Aires, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, pues hizo una exposición que se llamaba Mundo Propio, porque le parecía que era un título que podía valer para mucha gente. Pero el Mundo Propio de Coppola, pues es este mueble con un cajón abierto en el cual ha puesto esa escuadra, esa regla, esa bombilla y una máscara. Entonces, una máscara como veneciana, ¿no? Entonces, es realmente como una declaración de principios. Es una fotografía que tiene ya mucho de surrealista y, desde luego, han llegado ecos del surrealismo a Buenos Aires, por supuesto. Han llegado porque llegaba todo, porque Buenos Aires consumía el libro francés a tope, y libro español, y revistas y tal, pero la fotografía apenas había dado paso a la fotografía en el surrealismo. El surrealismo fotográfico es un poco más tardío, es más ya Man Ray en los años 30 y otra serie de gente. Entonces esta foto se acerca a cosas que todavía apenas están empezando, digamos, en Argentina. Y lo que hay que decir es que Coppola, como se sabe que pasó por la Bauhaus, hay mucha gente que piensa que todo lo aprendió la Bauhaus. Yo creo que vino ya aprendido de Buenos Aires. Pasa lo mismo que con Cortázar. Cortázar pensamos que París le dio todo. Y sin embargo, Cortázar llegó a París habiendo leído París absolutamente al dedillo, se lo sabía todo por Cocteau y por Breton y por otra serie de cosas, llegó ya aprendido. Pues el caso de Coppola es igual. La Bauhaus le sirvió para confirmarse, pero realmente, si vemos las fotos que vamos a ver ahora, anteriores a irse a la Bauhaus, vemos que ya está, las lecciones que tenía que saber las sabía ya. Fijaros esta foto, por ejemplo, Prisma de cristal. Es una foto laberíntica, muy difícil de leer, pero en la cual pues, está un poco a medio camino entre la fotografía científica y la fotografía artística, ¿no? La fotografía cinética, una fotografía en movimiento. O esta otra, de una serie de instrumentos de laboratorio con una insistencia especial en el cristal. Hay algún fotógrafo europeo que hace cosas así, todavía no. Esto no es tanto surrealismo como nueva visión, digamos. La fotografía en esa época, en Europa y en los Estados Unidos, hay muchos pasos hacia lo que Moholy-Nagy y algunos más van a llamar la New Vision, la nueva visión. Esta quizás sea, de todas las imágenes de ese tiempo, que también está arriba, pues es una de las más hermosas, foto de transición. No diría que es una foto de vanguardia, sino que es una foto más bien entre el simbolismo y la vanguardia,
Y hay cosas en la fotografía francesa, hay un fotógrafo llamado Dubreuil, Pierre Dubreuil, que se parece bastante a esto. Fijaros que incluso los tarros de farmacia y tal, probablemente de su hermano, están con letreros grabados en ellos. Esta otra foto es una foto ya muy teatral, en la cual pues está un aparato y un maniquí y una mano metálica, en fin, es una foto también bastante interesante. Él va explorando, más allá de su casa, va explorando la ciudad, por ejemplo, aquí va a hacerse un autorretrato caminando por un suelo geométrico, va a mirar hacia arriba, esta foto también está abajo, vemos este patio de vecinos, geométrico totalmente, va a mirar hacia la calle y esta foto va a ser va a publicarla así, va a publicarla tumbada, pero podríamos verla también en vertical, que es como la tomó, pero sin embargo la proyecto como la publicó en alguna ocasión. Pero veis que todas estas fotos son ya fotos de vanguardia y no se ha movido de Buenos Aires. Con un grupo de amigos, en el año 31, hacen la revista Clave de Sol, compramos un juego de ella, son solo 2 números, en el IBAM, una revista bastante minoritaria, no pasó a la historia, se pasó sobre todo por el hecho de publicar en ella Coppola, pero no es una de las grandes revistas. Sin embargo es una revista donde hay una serie de escritores, músicos, ensayistas, en fin, que se ven las preocupaciones de ellos, y ya en ella Coppola habla de fotografía. Segundo número de la revista, veis que se habla de cine, se habla de Stravinsky, en fin, es una revista, la cubierta, la portada es muy bonita, con ese juego tipográfico casi en plan de caligrama. Coppola, además, en su casa conservaba los libros de a bordo, el cuaderno de bitácora del Cineclub de Buenos Aires. Esto sí que es interesante. Este es un anuncio del Cineclub publicado en la revista Sur de Vittorio Campo. Este Cineclub se crea a imitación del Cineclub madrileño que crea Jiménez Caballero con la Gaceta Literaria, su revista literaria, y aquí se proyectan películas que también se vieron en Madrid. Por ejemplo, A propos de Nice, de Jean Vigo, que era un gran cineasta francés, Henri Chomet, otro gran cineasta francés, Joris Ivens, un cineasta holandés, que estará después en la Guerra Civil Española. Se publican obras, aquí se dice, de un checoslovaco, no es verdad, era un ucraniano, Eugen Desslau, que es un señor que acabó su vida en España, y que también se proyectaron sus películas de vanguardia sobre Montparnasse, sobre París, en el Cineclub de la Gaceta Literaria. Y luego hay unos ingleses y hay un belga, Henri Storck, y se anuncian cosas expresionistas. Es decir, es un cineclub que va, digamos, a poner al día Buenos Aires en ese sentido. Habrá otros ciclos en Amigos del Arte, y Buenos Aires va a ser una ciudad muy al día en cuanto a cine moderno. La primera publicación de Coppola es en un libro de Borges. Este libro, Evaristo Carriego. Evaristo Carriego era un poeta popular de la ciudad que ya había muerto, al cual Borges rinde un homenaje. Borges será muy amigo de reivindicar escritores del pasado, y en concreto este poeta menor, que es una especie de como de Jules Laforgue, un poco un poeta de lo cotidiano, que canta pues eso, el barrio, la mujer humilde, el tanguista. Todo ese mundo le seduce a Borges, porque Borges con ese material va a hacer una cosa más grande, digamos. Pero publica este libro en una colección preciosa, esta de Gleiser, y el libro lleva 2 fotos, que son fotos muy documentales, digamos, no son las grandes fotos del autor, pero son unas esquinas en las antiguas orillas, como dice Borges, es decir, lo que es el arrabal, ese arrabal por el cual él sentirá nostalgia, porque ya empieza de alguna manera a ser pasado. Y precisamente ese pasado está en las fotos de Coppola junto con lo que empieza a nacer, digamos. Estas 2 son las fotos que salen de Coppola en este libro. Bien, esta es una de las 2 fotos más que pongo que no son de Coppola. Esta foto es de unos fotógrafos de prensa o de sociedad, los hermanos Forero, y documentan la creación de la gran revista que está anunciada. Arriba veis unos carteles, pone Sur. Esta revista es la hermana de
la Revista de Occidente de Madrid. La crea la señora que está en el centro, arriba, con esa bufanda tan bonita, de Co. A su derecha está nada menos que nuestro Ramón Gómez de la Serna, que se ve en el espejo, se ven a ella y a él, se les ve en el espejo también. Y están diversas gentes. Borges es el segundo por la izquierda, arriba. Luego, pues debajo está Pedro Enríquez Ureña, que era un dominicano que vivía en Buenos Aires. El de la barba sentado a la izquierda es Oliverio Girondo, que era el rival de Borges en lo literario. Delante, también con barba, es un director de orquesta suizo, Ernest Ansermet, buenísimo. Y a la derecha, sentado, es precisamente, hay mucha más gente, pero en fin, me centro en esto, Guillermo de Torre. El que está sentado a la derecha es Guillermo de Torre, el marido de Nora Borges, el que vimos retratado por ella en ese cuadro tan bonito en colores, ¿no? Entonces, Guillermo de Torre va a ser la mano derecha en la primera etapa de de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, el título de la revista se lo había dictado por teléfono desde Madrid Ortega. Ortega la conocía desde su viaje a Buenos Aires en el 16 y siempre estuvo bastante enamorado de ella, no correspondido, pero enamorado. Y Ramón Gómez de la Serna también tenía mucho peso en la Revista de Occidente. Estaba en su primer viaje a Buenos Aires en este momento de paso, ha conocido a la que será su mujer, Luisa Sofovich, y volverá en otra ocasión en los 30 y en el 36 se instalará para siempre en Buenos Aires. Debo decir que no las tengo, creía que las tenía, pero preparando esta conferencia no las he reencontrado. Tenía 2 fotos tomadas por Horacio Coppola de Buenos Aires dando una conferencia en este viaje. Y además tengo unas copias tardías, pero tengo unas copias originales de las fotos, pero sin embargo no las puedo enseñar. Pero en cualquier caso me hizo muchísima ilusión cuando estaba trabajando con él, de repente encontrarme a Ramón ahí, porque Ramón daba una de esas conferencias suyas sobre la mano, y que eran todo un número, y las fotos dan muy bien esa atmósfera. Esta foto es una de las fotos de la fundación de la revista, y en esta otra está Ramón apoyado precisamente con un puro en la mano, con la planta moderna por excelencia de esa época, que es el cactus. Borges es el que está, aquí está Ramón, en medio el de la barba vuelve a ser Girondo, y a la izquierda, según la foto de la foto, aquí está Borges, ¿no? La revista señala una flecha hacia el sur, la diseña Bullrich, un bibliófilo cercano a la revista, también del comité de redacción, y esta flecha se va a declinar en diversos colores, como esta tan bonita que tenemos en la pantalla. En el número 4 de la revista al principio, imitando revistas internacionales, como sobre todo Bifur, una revista surrealista de París, publica fotos y grabados, pero esa costumbre, que no la había en la revista de Occidente, muy pocas veces publicó dibujos o grabados, el Sur tampoco. Y entre otros, Borges es precisamente el que le dice a Victoria en un momento dado: no sé por qué te empeñas con los santos, ¿no? O sea, ya está bien de poner imágenes, es una revista de literatura. Y el caso es que en los 10 primeros números hay fotos, las primeras que salen son de otro, que no son de tal, pero estos son fotos de Coppola. ¿Veis? En la primera, la de arriba, el tema, digamos, del botijo y luego esas sombras fugitivas. La segunda, la de abajo, es una foto de medianeras, unos inmuebles muy comunes, con esos postes telegráficos y ese árbol. Estas otras que corresponden, la de abajo está en la exposición, corresponden al puerto de Buenos Aires, un puerto fantástico que aquí se expresa, por un lado, una foto más costumbrista de arriba y la de abajo más industrial. Y esta foto, que es una de las grandes fotos de Coppola, que la vamos a ver después, también está en la exposición y la vamos a ver después mejor, es un lugar nocturno del barrio popular del puerto, que es La Boca, que también está ahí el estadio de los Boca Juniors, que es uno de los dos equipos rivales de la ciudad. Coppola viajero, una exposición que se le dedicó, se tituló en el Círculo de Bellas Artes, luego se llama el catálogo Los viajes. Enseño esta imagen de unas gaviotas vistas desde un barco, porque el barco va a ser un lugar que Coppola va a frecuentar bastante, y hay bastantes fotos tomadas en los puertos, que son escalas de sus viajes a Europa, de las 2 veces por lo menos que
viaja a Europa, un viaje previo, el viaje para la Bauhaus y el viaje de vuelta. 3 viajes de su juventud hace en ese sentido. Luego habrá otros, probablemente, no, los últimos ya son en avión, pero los viajes en barco con resultados fotográficos son esos 3. Esta foto la encuentro sensacional y no ha sido muchas veces enseñada. Es una calle de Río de Janeiro, que es una ciudad fotogénica donde las haya, y creo que es la calle Paysandú, que desde luego es candidata a serlo, porque es la calle hoy en día al menos que conserva absolutamente este clima, con estas palmeras que son uno de los rasgos característicos de la ciudad. Hay otra foto en la que saluda, vamos, es una foto en la que se ve a uno de los grandes poetas de esa ciudad, Manuel Bandeira, pero la tenía en demasiada mala resolución y no la pongo. Y estos son unos curiosos contactos, que los tomé también cuando trabajé allí con él, de Las Palmas de Gran Canaria y sus cielos vistos también en una escala en el 32, que debe ser, yo creo que ese viaje es precisamente el viaje hacia la Bauhaus, que hubo uno anterior y este es el viaje hacia la Bauhaus. La Bauhaus, Coppola llega a ella ya aprendido, como decía antes, y además llega en un momento malísimo, porque llega en el 32. ¿Qué queda a la Bauhaus que le queda de vida? 1 año, porque la Bauhaus fue cerrada de manera fulminante por los nazis, como arte degenerado, en fin, todo ese tipo de discurso. Esta foto es el Coppola, estudiante de la Bauhaus, que conoce Grete Stern. Grete Stern era de una familia judía alemana, había llegado a la Bauhaus como estudiante con Ellen Auerbach, que entonces no firmaba Auerbach, sino que se casó después con Auerbach. Habían creado un equipo de trabajo, Pitt and Riegel, se llamaba el nombre artístico de ellas dos, y Coppola comparte con ellas afanes, comparte profesores. En la Bauhaus su primer profesor, su principal profesor es Walter Peterhans, que es un hombre que hace muchos bodegones con objetos, y eso es algo que Coppola también va a aprender allí. Probablemente sea una de las cosas que sí va más o menos a perfeccionar su conocimiento del bodegón, pero no muchas más cosas porque ya digo, venía todo ya muy aprendido. Él, no tengo tampoco aquí imágenes porque se conocen poco, pero habría que enseñar las fotos de él de ciudades alemanas con el ascenso del nazismo. Es una cuestión que estaría por hacer, porque hay un montón de fotografías en las que se ven manifestaciones, banderas, en fin, toda la parafernalia nazi. Y hay algunos viajes desde la Bauhaus hacia Austria, hacia Praga y hacia Budapest. Si este es el retrato por Grete, este es un autorretrato del Coppola del 31, en este caso del último año suyo antes de ir a la Bauhaus. Budapest, decía, esto es un escaparate de Budapest fotografiado por Coppola. El mundo de los escaparates siempre le atrajo y en ese sentido creo que conocía, igual que conocía a Rodchenko, también conocía a Jet, el fotógrafo de París, que es inolvidable en sus visiones de escaparates. La pareja va a pasar un tiempo de exilio, todavía provisional, todavía no han puesto la distancia del mar, pero ya saben que se han tenido que marchar de Alemania, ella está amenazada. La primera escala es Londres. En Londres, Coppola descubre el mundo del cine y va a hacer una película sobre un domingo en un parque. Y va a hacer muchas fotografías, va a tomar muchas fotografías de la vida cotidiana londinense y en las cuales se ve la crisis económica galopante y se ven muchos mendigos y se ven manifestantes y se ve el comercio cotidiano londinense. Son fotos de bastante interés de la estancia londinense. Esta es una de una ropa tendida en una tienda, una lavandería, digamos. También van a pasar un tiempo en París. Él va a hacer algunos encargos, en concreto va a fotografiar escultura mesopotámica para la editorial Calle d'Art y va a hacer fotos como esta, que si conocéis la obra de Kertész o de Brassai, esta es una foto totalmente en el espíritu de ellos, con los mismos anuncios y las mismas torretas de publicidad que se ven en las fotos de ellos. Esto es
pienso que es por la zona del lado de Montparnasse, por allá, ¿no? Con ese suelo adoquinado de París que tantísimos fotógrafos o cineastas tomaron como tema. Es una foto muy bien compuesta, muy bien iluminada, ¿veis? Con la iluminación, digamos, de la noche y de las farolas de París, ¿no? También va a fijarse en algo que también en ese caso le ha señalado con el dedo Brassai, que son los graffiti. Pero Brassai, su libro de los graffiti, el húngaro Brassai, no lo va a publicar hasta los años 50, con lo cual se puede decir que esto es bastante coetáneo del descubrimiento del mundo del graffiti por ese gran fotógrafo que es con quien la asociamos, pero es interesante ver que ya Coppola está en el mismo tema en el año 33. Esta foto la encuentro sensacional, me parece que podría ser una cubierta para una novela policíaca, ¿no? O de espías. Son dos personajes reflejados en el plano del metro de París que está en las entradas de las estaciones de metro de París. Pero ya digo, una novela de Graham Greene o de John le Carré le iría bien esta cubierta. Ya hablaba antes de bodegones, veis una composición con este reloj y estas bolas, o esta otra que debe estar tomada en Londres, a juzgar por el periódico que está en inglés, con esas tijeras envueltas y ese rectángulo geométrico. La pareja decide poner tierra de por medio, mar de por medio y se van a Buenos Aires. Esta foto está tomada en el 38 por un antiguo compañero en la Bauhaus, el alemán Joseph Tokayer, otro judío que se va a incorporar al mundo editorial porteño. Aquí está la pareja en una terraza de Buenos Aires, probablemente la de su casa, en el 38, pero ellos ya han vuelto en el 35. En el 35 ya, fijaros qué bonito es este anuncio diseñado por Grete y Horacio Coppola, Retiro 31, Buenos Aires, Córdoba, bueno, Retiro 31 es el teléfono y las señas postales en la calle Córdoba, estudio para publicidad moderna. Ellos piensan que con la publicidad van a hacerse, digamos, un modus vivendi. Aquí, Grete y Horacio Coppola es un anuncio publicado en la revista Excelsior, una revista encuadernada con anilla, fórmula muy moderna en la época, y la grafista, en este caso, sabemos perfectamente que es Grete. Y esta es la cubierta, la portada preciosa de esta revista dedicada a la arte gráfica y organización comercial. Es una revista de publicidad y esto está totalmente diseñado en un espíritu totalmente Bauhaus. Este trabajo va a ser valorado ya en la época. Un italiano que, siendo antifascista, se ha marchado de Italia y se ha instalado en Buenos Aires, de donde no volverá hasta la caída del fascismo, Attilio Rossi, un personaje muy cercano a Borges, a Alberti y a otros, que ayudará decisivamente a Losada, el editor republicano español, en la gran editorial Losada. La imagen será básicamente Attilio Rossi, que colabora mucho con la pareja, les dedica un número de una revista que él había fundado en Milán y que a distancia sigue estando en contacto con ella, que es Campo Gráfico. Es un número muy raro en el cual, fijaros, el fotomontaje de Grete, donde utiliza tipos de imprenta y una fotografía de la ciudad para resumir un poco lo que es el mundo de ellos. En el año 35, el año de su llegada, en la redacción de la revista Sur de Victoria Ocampo se hace esta exposición de fotografías de Coppola y Grete Stern, con este anuncio firmado abajo Stern. Es ella la que hace estas imágenes, esta imagen tipográfica muy potente. Este es el cartel. La revista publica un artículo alabando la exposición de un crítico, Romero Brest, y esta exposición va a dar arranque a la gran etapa de Horacio Coppola. Aquí tenemos un sobre de los que contienen negativos. Fijaros qué bien diseñado está el propio tampón con ese logo geométrico, y foto Grete y Horacio Coppola, las mismas señas que hemos visto antes. La revista Sur, Eduardo Mallea, que fue su secretario de redacción, publica un precioso libro, La ciudad junto al río Inmóvil, y la cubierta es un fotomontaje de varias fotografías de Coppola. Vemos algunos detalles de alguna que está aquí en la exposición y que vamos a ver ahora en la pantalla, pero expresa muy bien el mundo porteño, ya no el mundo de la Buenos Aires
apacible y provinciana que le gustaba a Borges, sino esta ciudad en transformación que le interesa a Mallea. Este es el libro que yo me encontré en esa librería de Viejo, provincialmente, frente a mi casa, Buenos Aires 36. La cubierta no me llamó mucho la atención, me parece una cubierta muy convencional, muy arcaica, que no anuncia lo que va a encontrarse uno dentro. Dentro uno se va a encontrar, este libro se publica con motivo del centenario de la ciudad de Buenos Aires, que se conmemora entonces, el quinto centenario, no, cuarto centenario de la ciudad, un libro municipal, un encargo. Mariano de Bedia, el alcalde, el intendente de la ciudad, había visto la exposición y se queda convencido de que debe encargar un libro. El libro podría haber sido de Goethe y de Horacio, pero finalmente es de Horacio, aunque algunas fotografías yo pienso que son de Goethe probablemente, pero la base es Horacio. El libro tiene dos prólogos. Un prólogo es de Alberto Prebisch, un arquitecto funcionalista en la línea de Le Corbusier, que escribía sobre arquitectura en la revista Martín Fierro, que es una revista anterior a Sur, que hacía Borges y su grupo. Prebisch es el autor del Obelisco de Buenos Aires, que lo vais a ver por activa y por pasiva en las próximas imágenes, y si habéis visto la exposición ya la habéis visto en la exposición. Obelisco, del cual me parece que en la exposición se proyecta la película, sí, se proyecta la película de la construcción del obelisco, que es tomada por Coppola, que es una de las últimas, la última película suya. Después hizo algunas fotos, unas películas ya más caseras, más familiares, pero así con voluntad de documental moderno son esas. El libro, veis que la cubierta a mí no me gusta nada, la he estado poniendo un poco verde, pues esto sí que es raro, porque lo tienen muy pocos ejemplares, pero esto es un fotomontaje, es una banda que Goethe diseña a partir de fotos de Horacio. Aquí vemos el edificio Cabaná, el edificio Colmega, un edificio que fotografió él con un anuncio, las gradas del estadio. Con todo esto hace esta cinta, esta faja, que moderniza, digamos. Imaginaros esto, pero con eso debajo pues se ve un poco más lo que vais a encontrar dentro del libro. Visión fotográfica por Horacio Coppola. Es interesante lo de visión fotográfica. Es una visión de autor. No es el fotógrafo como documentalista, no es un mero periodista, no es un fotoperiodista, es una visión fotográfica. Y Coppola insistía mucho en esa visión, y es la fotovisión, la nueva visión que propone Moholy-Nagy, que proponen los alemanes, que proponen los americanos o los rusos. Y es el que aplica eso a su ciudad. Y lo va a conseguir de manera formidable. Y voy a enseñaros ahora, haciendo mi propio montaje. También en la exposición hay un montaje, yo creo que se parece bastante, el puerto, la boca, los barrios bajos, tal. Pero yo el que he hecho más o menos tiene una cierta lógica, veréis. Esta es la segunda edición, que es más rara que la primera. Yo no sé si también fue municipal, me parece que sí, pero en cualquier caso ya viene con el anillado que veíamos en la revista de publicidad. Por cierto, la maqueta de ambas es de Attilio Rossi. Y no he hablado del segundo prólogo. Después del prólogo de Prebisch hay un prólogo hablando mucho de los barrios de la ciudad, en qué barrios se divide la ciudad. Está escrito por Ignacio B. Anzoátegui, que es un escritor que fue peronista y antes de eso no tiene muy buena fama, porque fue un escritor muy católico y muy conservador, y en la guerra civil fue falangista y publicó libros en la España franquista en la primera década de la posguerra. Tiene varios libros publicados por Falange y tal. Escritor que a mí me parece bastante bueno como poeta y bastante bueno como ensayista sobre la ciudad de Buenos Aires. Sobre la ciudad de Buenos Aires, yo soy un devoto de todo lo que se ha escrito sobre Buenos Aires. Tengo especial interés en la poesía que genera la ciudad y en la prosa. Hay muy buenos ensayos. Es un deporte nacional interpretar la ciudad, escribir la ciudad, contar la ciudad. Desde Borges hasta Cortázar, Mallea, Leopoldo Marechal, Mujica Laínez y decenas de gentes más. Y Anzoátegui acierta bastante en lo que dice de la ciudad de Buenos Aires en su texto. Un texto que en general los que han hablado del libro casi se lo han saltado. Se han saltado los textos, se han ido las imágenes. Bien, esta cubierta es mucho mejor que la otra, porque es una cubierta que tiene lógica con el libro. La cuadrícula de la ciudad, hay una foto aérea anónima de un fotógrafo técnico de la aviación, que hace la cuadrícula donde vemos el obelisco, y con las diagonales, está la diagonal norte, que os vais a hartar de verla en la exposición. La diagonal norte es la foto que está aquí
allí con esas dos torres, con esos dos edificios verticales. Veis un barrio de noche arriba, veis aquí una imagen portuaria, veis una visión también del Parlamento, está allá, en la Plaza de Mayo, en fin, unos cuantos edificios de la ciudad, muy aleatoriamente colocados, porque no están necesariamente en sus sitios las diversas fotos. Pero en cualquier caso es una muy buen fotomontaje. Vuelvo con la foto, esto es Buenos Aires de Borges, y esta imagen me parece que es precisamente la mezcla de dos ciudades que hay en Coppola. No es solo el Rodchenko de Buenos Aires, es también el cronista de esas construcciones neoclásicas. Esa iglesia de Montserrat y detrás el Ministerio de Obras Públicas, después sería el Ministerio de Trabajo en la época peronista, y creo que lo sigue siendo. Se han puesto allí, en los años del kirchnerismo siempre había una enorme, no sé si han vuelto a ponerlo ahora, una enorme pancarta de Evita, en fin, todo eso así. Al fondo asoma la Torre del Cabildo, que es cerca de la Plaza de Mayo. Con las fotografías de Buenos Aires, de Coppola, se puede viajar por la ciudad. Mezcla edificios humildes, palmeras, carromatos y esos tipos apostados en esa pared, toldos, de nuevo las balaustradas que veíamos en el libro de Nora Borges, en la cubierta de Nora Borges para Fervor, y en la foto antes enseñada ya dos veces, medianeras y este poste de telégrafos en esta foto muy de barrio bajo. Aquí tenemos una imagen que podría ser de Adjet en París, Eugène Adjet, que hacía los mejores escaparates imaginables, fotografiaba los escaparates, pues aquí esta frutería del Carmelo, que hay varias tomas de ella por Coppola. Esta calle con ese carromato a la izquierda, ese aiga, esas casitas bajas, esos árboles, y al fondo ya asomando edificaciones más modernas. El barrio de Palermo, que es un barrio que sigue siendo muy hermoso, con esa niña caminando por la acera. Entrada al 440, pues este lugar que no sabemos cuál es, que es parte de la inmensa ciudad que es Buenos Aires. Ciudad que acaba en la Pampa, que acaba en lo desértico, como esto es la Avenida del Trabajo, son esas calles de Buenos Aires que nunca acaban y que acaban así, ¿no? La noche de Buenos Aires. Hay otro fotógrafo solamente que llegó a hacer fotografías parecidas, pero es inigualable en cualquier caso Coppola fotografiando la noche. Por supuesto hay un modelo en eso, y yo creo que lo conocía, que es Brassai, el libro París de noche de Brassai, un libro extraordinario, imitadísimo en Londres y en muchas otras ciudades, pero Coppola no llegó a hacer un libro solo sobre la noche, pero sin embargo en su libro Buenos Aires 36, esta es quizás su foto más icónica respecto de ese Buenos Aires tradicional, el Café Victoria en la noche. También yo creo que ya se ha utilizado para cubierta de novelas, pero imaginaros que se puede empezar una novela, digamos, un poco por una foto como esta. O como esta farmacia, de la cual hay varias tomas, hay una foto más horizontal del mismo tema. Las calles interminables, demóticas, de barrio, calle Bartolomé Mitre. Esta otra, calle San Martín, a las 24 horas, es decir, a las 12 de la noche. A mí esta es una de mis preferidas. Su iluminación está extraordinariamente cuidada y encima esta copia es buena y se ve bastante bien, digamos, los brillos que es capaz de sacarle a la noche Coppola. Yo estoy haciendo un libro ahora sobre las vanguardias fotográficas latinoamericanas de este tiempo. Coppola tiene un papel enorme, pero hay fotógrafos de Sao Paulo, de Río, de Arequipa, y va a haber muchas noches. Y por ejemplo en Arequipa hay unos hermanos Vargas, que no tienen nada que ver con Vargas Llosa, pero son los hermanos Vargas, que fotografían maravillosamente, porque iluminan Arequipa con focos y con los focos de los coches también, ¿no? La noche latinoamericana, pues esta noche de Coppola, si hay un premio a la noche latinoamericana, esta sería foto que optaría a ese premio, ese misterio de las noches. Esta copia no es buena, fijaros que la resolución de esta es muy buena y esta es malísima, me da un poco de vergüenza cómo está reproducida, pero la foto, si la copia fuera buena, si no estuviera tomada en internet, malamente reproducida en internet, esta foto también es muy buena. Esto es una zona llamada la Recoba del Bajo. Está
al lado de la costanera, al lado del río de la Plata, vamos, del estuario, y está el mundo de las tabernas y está el mundo de los carteles, mundo que atrae mucho a Coppola como atrae mucho a todos los fotógrafos del París de esos años. Esta foto es mi preferida en cuanto a foto de cartelería nocturna por parte de Coppola. Fijaros cómo bailan aquí las sombras de los árboles sobre el fondo de cartelería y con el adoquinado que Brassai, en el libro París de la Nuit de Brassai, su cubierta y contra es un mero adoquinado. Otra maravillosa foto también con el anuncio de Cruz, que es una bebida, una especie de Fanta de allá, con ese árbol en la esquina de Chile y Balcarce. No sé muy bien dónde cae esto dentro del mapa, pero en cualquier caso es otra foto inolvidable de la noche. El puerto. Aquí el puerto presentido. Casi el paquebote que sale con sus 3 chimeneas al fondo, tardamos un poco casi en descubrirlo, pero es el protagonista de esta foto, que sería bastante sosa sin él. El paquebote siempre, para el que no marcha, es una invitación al viaje, es una nostalgia del que viaja. Esta fotografía se llama Atardecer vista del río. En ella están muchos edificios del puerto, el Cabildo al fondo, algunos de los rascacielos, a la derecha está, parece que es el Comega, y luego pues toda esa iluminación muy bien captada y esas grúas en primer plano. La vuelta de Rocha, esto ya es la Boca. La Boca es la boca del riachuelo, es la zona más industrial, es la zona del Dock Sud. Yo hice un libro de poemas porteños titulado Dock Sud y lo ilustró con grabados abstractos un pintor argentino, Alejandro Corujeira, que vive en Madrid, que le gustaba muy raro que yo quisiera llamarlo Dock Sud. Decía, Dock Sud es una zona horrorosa, esto evoca, no, para un argentino, dije, mira, pero esto ya no es argentino, no argentino, a mí me gusta como título evocador, el Dock Sud, pues es allá lejos. No, pero el Dock Sud es un sitio muy concreto, al final me lo aceptó un poco a regañadientes. Está el transbordador, que lo vais a ver en otras fotos, las casas de la Boca, con esa geometría y ese lado muy de juguete casi que tienen, un poco a lo Torres García. El puente transbordador Almirante Brown, que se parece un poco al puente de Baracaldo en las Arenas, como en Bilbao, que se parece bastante al puente que había, el transbordador de Marsella, que allí es donde Coppola aquí está ya jugando con el hecho de que ese puente transbordador de Marsella lo habían fotografiado montañas de fotógrafos de vanguardia, empezando por Mulholland allí mismo, habían tomado, hay toda una imaginería ya de ese puente de Marsella que de alguna manera él retoma al fotografiar, y aquí tiene el modelo de que esos alemanes o franceses han fotografiado también mucho la Torre Eiffel, ¿no? O sea, todo esto del metal, hay un libro de Germain Krull sobre la Torre Eiffel que se llama Metal, que es absolutamente maravilloso. Este riachuelo desde la vuelta de Rocha, con el puente y con estos juegos de luces, una imagen entre geométrica y poética. Otra gran fotografía nocturna, de este establecimiento de la Boca, realmente y con ese atardecer, la poesía que exhala esta fotografía para mí es muy metafísica por el lado de la pintura de Giorgio de Chirico. Y en la Boca había, no he puesto imágenes para no distraer, pero hay toda una pintura de pintores de esa zona que pintan todo eso a lo novecento italiano. Hay Horacio Marc y otra serie de pintores están en esa línea. Esta es la fotografía que antes veíamos en la revista Sur y es preciosa. La he vuelto a poner porque antes en la revista quedaba un poco difuminada y aquí se ve muy bien la magia absoluta que hay en esta fotografía, la geometría y a la vez la cotidianidad. O sea, Coppola, por eso en estos años, y de nuevo el adoquinado. Fijaros el adoquinado, qué iluminación hay sobre él y qué poesía emana de esta imagen. Una sastrería en el barrio de la Boca, una villa miseria sobre el riachuelo, siempre en la Boca, una vista bajo un puente ferroviario. Esta es muy bonita, ya no es en la Boca, es en Rivadavia, Misiones, pero es un café popular en la noche, un bar con un aire que tiene un poco un aire de café de Montmartre,
de los que pueden fotografiar los fotógrafos franceses de ese tiempo. Lo que es la zona de la City y compañía, la zona de la Plaza de Mayo, aquí tenemos una visión desde la Catedral dieciochesca hacia el Cabildo, una imagen donde hay un tranvía, un coche, ese paseante con Canutier, en fin, una imagen que puede ser más turística, podríamos decir, pero sin embargo está muy bien controlada. Y ya nos vamos acercando a la zona central, absolutamente, de su fotografía, de su libro, que son las grandes avenidas y sobre todo sus visiones nocturnas. A mí estas fotografías siempre me hacen pensar en unos textos, en un texto de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Antoine de Saint-Exupéry estuvo de jefe de la oficina francesa en Buenos Aires. De hecho, hay una novela que habla de Vol de Nuit, que habla de los vuelos sobre los Andes, de los pilotos desaparecidos, y todo eso es la experiencia de Saint-Exupéry como jefe de la línea, que la línea iba desde Francia hasta Argentina y Chile. Es la línea que pasaba, el otro día di una conferencia al lado de la Universidad de Alicante, y recordando que allí hacía escala Saint-Exupéry, pero el rectorado de la universidad es la torre de control del aeropuerto, que estaba allí donde está la universidad ahora. Y bajaba Saint-Exupéry por ahí hacia Casablanca, y después hacia Dakar, y de Dakar a Río de Janeiro, y después a Buenos Aires, y después algunos hacia Chile, ¿no? Entonces, todo ese mundo de Saint-Exupéry, que a mí me fascina, me sorprende que, sin embargo, a Saint-Exupéry no le gustaba nada Buenos Aires. Casi todo el mundo le entusiasma, pero a Saint-Exupéry le pareció una ciudad que no le gustaba, y decía que se sentía un enano en medio de una colmena humana, y que abría la ventana, veía todo esto y se quedaba como un poco espantado. A mí me parece que sin embargo, esto tiene una enorme belleza y una enorme singularidad, porque es Europa, pero no es Europa, y está muy lejos, y es ahí la gran metrópolis austral. Y estas imágenes de la Avenida de Mayo, pues Coppola las dice inmejorablemente. Avenida de Mayo de día, la Avenida de Mayo con la imagen que pusimos en cubierta del catálogo del IBAM, el hombre leyendo, es La Prensa, no es La Nación, es el otro. La Prensa y La Nación son los dos. Escaparates, Ajet, neones, escaparates, Ajet, el carnaval en el Teatro Colón, neones. Aquí vivía Coppola en la calle, esto es Esmeralda con Arroyo, pues él vivía en esa del fondo a la derecha. Esta foto está muy bien vista, tiene mucho eclecticismo arquitectónico, con este edificio que no me acuerdo de quién es, pero que es un muy buen edificio de la esquina de Arroyo, de esa extraordinaria arquitectura funcionalista a la cual contribuiría de luego un exiliado español, el catalán Antoni Bonet Castellana, pero en esa época hay ya arquitectos muy buenos que Coppola va a documentarlos todos ellos. Esta foto está tomada desde el Hotel Plaza, en la Plaza de San Martín, con la calle Florida al fondo y un edificio de una compañía de muebles nordisca. Esta es una de mis preferidas, esos aigas aparcados, esos árboles recortándose sobre el cielo austral, y al fondo el edificio Cabanage, que es el edificio Art Deco más espectacular, hecho por 3 arquitectos, encargado por la señora Cabanage, que le hizo mucha gracia que gracias a ese edificio le tapaba la vista a otra rival suya de otro edificio. Y hay le tapaba la vista de una iglesia neorrománica. Entonces le hizo mucha gracia. Y hay una foto de la señora Cabanage inaugurando el edificio, que es una foto que leída en plan feminista, está ella y 100 señores, que son todos ingenieros, es una foto alucinante, porque está ella y 100, no sé si llegan, pero vamos, por ahí va. Otra de mis preferidas, City Bar, y esta visión nocturna de todos esos coches, o sea, esto es Coppola. Esto es Coppola, igual que decía esto es Buenos Aires, pues esto es Coppola. Y esas banderas que hay ahí. La costanera, no es buena la resolución de la imagen que pongo, pero la costanera en la noche, inundada, casi, y la costanera de día. Y nos acercamos a lo más geométrico y lo más moderno, que es la Diagonal Norte y la calle Corrientes. Esto es la Diagonal Norte, esta imagen es casi un Rodchenko, con esa visión de esa terraza trazando esa línea y con esos edificios
Vamos, es extraordinaria esta imagen. Esta otra también es de la misma zona, la diagonal norte, llamada Roque Sáenz Peña, nombre de un presidente del 19. Esta es más del tráfico. Esta es Sarmiento con diagonal norte, con una especie de atascos de ómnibuses y de tranvías. Muy buena imagen, creo que también. Esto es Suipacha y diagonal norte. El mundo de las tiendas siempre le atrae mucho a Coppola. Y Coppola va a dedicar un libro entero a una calle que ya está muy presente en el libro del 36, que es la calle Corrientes. Es la calle que nunca duerme, como se llama, como la llaman allá. Es una calle que hay librerías de viejo y de nuevo que están abiertas las 24 horas. Es la calle que desemboca en el Obelisco, que ha creado para el cuarto centenario de la ciudad Prebisch, que es uno de los prologuistas, como he dicho antes, del libro. La calle Corrientes, aquí Leopoldo Marechal, que es un hombre que tiene una novela que os la recomiendo vivísimamente, que se llama Adán Buenos Aires, que es la novela publicada en el 48, contando sus paseos y los de todo su grupo por el arrabal porteño y sus tertulias de café. Borges tiene otro nombre, todos tienen nombre, y bueno, Coppola no sale, pero sale Chul Solar, por ejemplo, un pintor muy interesante que aquí se expuso en tiempos en el Museo de la Ciudad. Bien, pues Leopoldo Marechal traza la historia, hay fotos históricas de la ciudad, hay grabados antiguos y luego hay las fotos de Coppola, algunas ya publicadas en el libro y otras nuevas. Es su último libro sobre Buenos Aires, que luego vendrá otro libro más sobre La Plata, la capital de la provincia, y luego habrá reprints del libro de Buenos Aires. Corrientes, todas las imágenes que pongo ahora seguidas son Corrientes, en distintas alturas. Esta es una foto muy de vanguardia. Estas son toldos en Corrientes. Esto es un camión en Corrientes. Todo esto es Corrientes al 3000. Una visión, tampoco es buena la resolución, pero la imagen en sí es extraordinaria, sobre todo la sombra de esa lámpara proyectándose. Encuentro que es colosal, porque es colosal además la propia dimensión de la imagen. Corrientes de día, con el edificio Safico, es uno de los edificios que Coppola va a fotografiar más, y Corrientes de noche. Esta es la foto más icónica de la visión de la ciudad, visión inacabable. Cuando llegas de noche a Buenos Aires en avión, llegas a Buenos Aires media hora antes de llegar, porque ya durante media hora estás ya viendo ciudad inacabable, de plantas muy bajas, o sea, y luego ya llegas a la zona de los rascacielos, y aquí de nuevo está ese edificio que antes veíamos aquí, pues aquí lo tenemos. Y están esos pisos donde en uno de ellos nos imaginamos a Saint-Exupéry desesperado ante la colmena humana, ¿no? Me parece que es una foto colosal y que dice lo único que es Coppola, o sea, porque realmente esto no lo había visto nadie antes así. El mismo edificio de día otra vez, otro más, otra que no está en buena resolución, pero la foto es muy buena, con todas estas que tienen el obelisco al fondo y los grandes cines, los grandes teatros, los grandes restaurantes. Esta es la foto que os decía antes, que esta la elegimos como cartel de la Foto del IBAM. Esta fue José Vicente Monzó, es casi el coautor, en el sentido de que esta foto no la había tirado Coppola y no está en el libro, y sin embargo hoy nos parece, bueno, los que nos gusta la fotografía muy contemporánea, ese neón y todos esos reflejos delante y ese coche tan misterioso y todo esto, pues nos parece un poco Bernard Plossu, ¿no?, el fotógrafo francés de los flus. Los grandes cines, decía, este es un teatro, obra de Prebisch, el mismo del Obelisco, y es alucinante la propia arquitectura, pero es muy buena la foto. Esta está en una resolución que la paso rápido porque está demasiado mala. Estas del crepúsculo me parecen fantásticas todas ellas. Esta ha sido cubierta de una novela, me parece que... Sí, una novela de mi amigo José Carlos Llop, es esta la foto que utilizaron, aunque la novela no se desarrolla en Buenos Aires, pero la foto puede valer para cualquier sitio. Bueno, aquí he repetido la misma, perdón. Esta es buenísima, porque tiene una cosa también un poco flu y un poco robada, que me gusta mucho. Y esta también la encuentro totalmente novelesca. Este personaje, en fin, nos podríamos inventar una historia a partir de él y de ese desfile de algas brillando en la noche. Otra visión diurna, la inauguración
del propio día en que se inaugura el obelisco, y esta que está en la exposición, que también ha sido bastante utilizada en cubiertas de libros y que tiene algo muy, muy misterioso, toda esta asamblea de tipos muy parecidos entre sí, y no sabemos muy bien qué es lo que están esperando o mirando. Coppola, y estoy terminando, publica un libro encargado por la imprenta López, que es una imprenta de unos gallegos que se han establecido en Buenos Aires, unos exiliados españoles, cómo se imprime un libro, y en ese libro colabora Atilio Rossi maquetando, Grete también, él con las fotos, Guillermo de Torre está de por medio también porque es asesor de Losada, y es un libro espléndido de maqueta y de tipografía. Es un libro que yo encontré un ejemplar en el rastro y iba a abrir la botella de champán hasta que resultó que faltaban 3 páginas, entonces bueno, no abrí el champán, pero bueno, en cualquier caso tengo un cacho de este libro, en el que salen las propias máquinas de la imprenta, y este tiene también un anillado que es más plástico que metálico, pero también es anillado, que es algo muy moderno en aquella época. Y el último libro que publica Coppola de este tipo, porque luego tiene otros, pero de este tipo, es La plata a su fundador, que tiene de nuevo la anilla metálica, aunque existe también edición sin anilla. Pasa lo mismo que con otro libro municipal, y un libro en el cual no es el único tal. Yo cuando estuve con él me dijo, ay, usted ayer no vino. No, ¿y qué estaba haciendo? No, yo estuve en La Plata. Ah, ¿y qué hacía en La Plata? No, pues en La Plata estuve viendo lo que usted fotografió. Ah, no me acuerdo. Y entonces me enseñé el libro y empezó a verlo. Ah, sí, me acuerdo. Y dice, no, hay otros fotógrafos. Y entonces dice, sí, esta ya no es mía. Y dice, pero no está mal tampoco. No, esta foto no hay una visión. O sea, bueno, él era muy de la visión. Y efectivamente, no tengo más que una foto. Fijaros qué foto más buena. Esta de una vitrina, como dicen allá, de un escaparate, con este juego de reflejos y de dentro y fuera, pues es una foto realmente muy de vanguardia y muy moderna y muy buena. Allí se acaba su obra de creador, de gran creador. Conservó, por supuesto, esa visión. Tiene un homenaje a Juan Gris, que enseguida veremos. Tiene una máquina de escribir bastante interesante, que creo que también hay una visión arriba. Y luego, pues, siguió viajando mucho. En sus viajes por Europa tomó muchas fotos de arquitectura francesa o italiana. Pero realmente su obra, por la que merece la pena tenerle como un grande, y por eso ha llegado al MoMA y por eso ha llegado a donde ha llegado, es 1927-1940. Después, quien tuvo, retuvo, o sea, y tiene. Pero bueno, este libro pues es sobre la Catedral de Buenos Aires, un libro histórico. Después tiene unos libros de prehistoria prehispánica, es decir, tiene dos libros hechos con un arqueólogo. Tiene otro libro de muy buenas fotos. Este es un desnudo muy hermoso del 41. Este es el homenaje a Juan Gris, que le gustaba mucho, y es una muy buena foto solarizada y con fotomontaje. Este es el libro que os iba a decir de O Aleijadinho, que era un escultor tullido y con una vida muy tremenda, brasileño, que creó Los Profetas en la localidad de Congonhas do Campo, en Brasil, en el estado de Minas Gerais, que es un escultor del 18, que es un icono para los modernistas brasileños, y él hace este libro. La cubierta es de Luis Seoane, que fue un exiliado gallego espléndido, al cual yo conocí y expuse también en el IBAM, y dentro hay unos poemas de Lorenzo Varela, un poeta gallego también, y bueno, esta es una de las fotos. Y esta es la presentación del libro en el 53, en Amigos del Libro. Esta es una de las últimas veces en que Coppola publica una cosa nueva, que fue un viaje que hizo un par de años antes a Brasil. Después va a hacer remakes de sus libros sobre Buenos Aires. Va a hacer un libro que se llama Viejo Buenos Aires Adiós, que está bastante mal editado, ni siquiera he puesto la cubierta, pero es un libro feote y que no vende bien, digamos, a Coppola. Aquí tenemos un autorretrato suyo del 65. Aquí le tenemos, fijaros que aquí está detrás el cartel nuestro, Buenos Aires de Horacio Coppola, ¿lo veis? Pues es la fotografía que os he enseñado del coche avanzando por la avenida, y ahí hay un cartel de Nora Borges. Esto es una foto publicada en el diario La Nación
con motivo de alguno de sus cumpleaños. Veis la buenísima biblioteca que tenía. Yo se la desordené mucho y él me decía, pero usted me la va a dejar ordenada, ¿no? Digo, sí, se la voy a dejar. Dice, no, es que una biblioteca es una tentación. Le dije, no sabe usted a quién se lo dice. Sí, es una tentación. Yo sé muy bien lo que me llevaría de aquí, pero bueno, eso. Aquí está con su amigo y mi amigo Facundo de Zubiría, que es un fotógrafo que le visitó muy a menudo y que tiene una exposición que acaba de terminar ahora, no sé si incluso está todavía en Mafre, en Madrid. Tiene una exposición ahí, la de Leonora Carrington, y al lado hay una de Facundo sobre Buenos Aires, con mucho escaparate también. Es un tema que comparte con Coppola. Y fijaros, esta es una exposición, es un libro, yo no sé si también hubo exposición, pero fijaros que se repite la fotografía de Coppola que ya conocemos, y abajo una fotografía de unos soportales de la Recoba, me parece que son, por Zubiría. Es una exposición conjunta de los dos. Coppola, Juan José Butero, que era el hijo de un pintor amigo suyo y fotógrafo y estudioso de la fotografía, publica esta primera monografía pequeñita sobre él. Viene luego la del Iván, y eso abre ya la veda a esta exposición en Guillermo de Osma, en Madrid, en una galería, con una foto que también está arriba, que no he puesto, pero que es muy buena y muy vanguardia. Esta, que es un catálogo prologado por mí para Jorge Mara, que es quien se ocupa de la obra de Coppola, se ocupaba en vida y se sigue ocupando hoy, y aquí retoma la fotografía de Diagonal Norte, que es espléndida, como cubierta, ¿no? Esta es la exposición que mi amigo brasileño, argentino-brasileño, Jorge Schwartz, hace en Telefónica, que vienen los fondos de aquí, de Coppola, son los fondos que adquieren entonces. Es una exposición excelente, hecha en el 2008, y luego la última que se ha hecho en España, antes de esta de ahora conjunta de los dos, que no se había hecho así, como se ha hecho aquí, pues esta es también promovida por Jorge Mara en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y el acento está puesto en los viajes. En esta exposición hay más París, Berlín, Londres, Río de Janeiro. En Brasil se han enseñado algunas de las fotos brasileñas. En diálogo, se ha hecho un diálogo muy interesante entre una fotógrafa llamada Rosenthal, y Coppola, una visión de ella de Buenos Aires confrontada a la visión de Coppola, de Sao Paulo confrontada a la visión. Es decir, dos fotógrafos, ella una exiliada europea y él un argentino, sobre su ciudad, en diálogo con las dos ciudades. Y el momento cumbre, digamos, de la carrera, tanto de Horacio como de Goethe, ha sido la llegada al MoMA. Claro, en el año 2015, después de Manuel Álvarez Bravo, han sido los siguientes fotógrafos que han llegado al MoMA, con una exposición doble, From Bauhaus to Buenos Aires. Esto es una beca en Flandes, digamos, es colocarlos ya en el hit parade mundial. Después de esta exposición, el MoMA ha hecho una exposición sobre el Fotocine Club Bandeirante de Sao Paulo. Es una exposición de grupo, pero aquí son dos y llegan al MoMA. Ya digo que esto fue para uno que participó de su llegada a Europa, pues esto es su llegada a Nueva York. Y esta es la última imagen que proyectó, que es la exposición que hizo la Fundación Seoane, la del pintor que hizo la cubierta del libro sobre el Giardino. Pues la Fundación Seoane hizo una exposición utilizando como título "Cómo se imprime un libro". Y en ella están Attilio Rossi, que es el italiano del que he hablado, Horacio Coppola, Grete Stern, Jacob Hermerling, que es otro exiliado europeo que trabajaba en la imprenta, Luis Seoane, el gallego, y la imprenta López, que es también de unos españoles. Luego, Buenos Aires, como capital del libro, ha sido recordada con esta exposición que después de la Fundación Seoane yo hice que se programara en mi época en el Instituto Cervantes. Pues este es el recorrido que os quería contar, esperando que os entren ganas de conocer más a Coppola o incluso de ir a ver sus paisajes. Gracias. ¡Ay!